saco el mayor provecho al principio de Pareto para incrementar la rentabilidad y el conocimiento de mi empresa? Buenos días, soy Francisco López, experto en gestión del margen y autor del libro Vender con Margen, en el que explico y desarrollo todos los conceptos del Profit Thinking y de las herramientas que se utilizan en ese modelo de gestión. Y que son herramientas sencillas, como lo hemos visto en los anteriores vídeos, en las anteriores píldoras, pero que utilizamos de manera mucho más allá de lo que habitualmente esas herramientas son usadas en las empresas. Una de estas herramientas es el Pareto. El Pareto, todo el mundo conoce el principio de Pareto, ese famoso concepto del 80-20. Pareto era un economista italiano, un filósofo, en el que escribió un libro llamado La historia de la política económica, y que se dio cuenta de que el 80% de los recursos estaban en manos de un 20% de personas, es decir, que la mayoría de los recursos estaban en manos de una minoría, a que él llamaba la élite. Es la primera persona que cuña la palabra élite para definir esa minoría que tiene todos los recursos. Fue mucho más tarde cuando se aplicó al concepto de empresa y lo bautizaron como el modelo del 80-20. A mí me gusta más llamarlo el modelo del 20-80, sobre todo porque, ¿qué es el principio de Pareto? El principio de Pareto nos indica de que si tomamos los recursos de una empresa, y estos son los ingresos de la empresa, lo que nos dice es que el 20% de nuestros recursos nos generan el 80% de nuestros ingresos. Mientras que el 80% de esos recursos solo generan un 20% de esos ingresos. Y esto es un elemento importante porque nos ayuda a definir, a limitar, a concentrarnos en aquellos objetos, en aquellos servicios, en aquellos productos o en aquellos clientes que representan ese 20% y que son los que generan la mayoría de nuestros ingresos en la empresa. Como no podía ser de otra manera, la mayoría de las empresas utilizan el sistema de Pareto basándose en la cifra de ventas, en la cifra de negocios. Yo lo que hago es utilizar lo que es el margen como valor de referencia. Por lo tanto, lo que busco es ese 20% de mis clientes, ese 20% de mis productos que me generan el 80% del margen. ¿Por qué el margen? Porque el margen, como lo hemos visto en anteriores vídeos y como repito en cada uno de los vídeos, el margen es aquel recurso que yo obtengo de cada venta para cubrir los costes fijos de la empresa. Por lo tanto, significa que yo tengo que ir a buscar el mayor margen posible. Cuando el 80% de mi margen me lo está dando el 20% de mis productos o de mis clientes, me está dando una información que es muy valiosa para saber qué tipo de cliente, qué tipo de producto es el que realmente funciona en el mercado. Por otra parte, cuando tengo el 80% de mis recursos, que solo me genera un 20% de mis ingresos, de mi margen, tengo un problema grave que tengo que analizar, que tengo que entrar dentro de ese 80% para saber por qué esos clientes, por qué esos productos o esos servicios que yo compro, que transformo, que fabrico, solo me generan un 20% de mis ingresos, solo me generan ese 20% de margen. Cuando tenemos este tipo de relación, también es importante entender de que ese 80% utiliza recursos y por lo tanto es una inversión en materia prima, en servicios, en mano de obra, en subcontratada, en recursos generales que muchas veces solo generan una pequeña parte de ese margen que yo tengo. Por lo tanto, el principio de Pareto, cuando le aplicamos lo que es el concepto de margen bruto, en lugar de utilizar el concepto de ingresos, me está diciendo que qué parte de mis recursos me está generando ese 80% de margen. Yo en las empresas normalmente en las que suelo aplicar el principio de Pareto o estamos implantando lo que es el concepto del margen, yo voy hasta el 90% del margen. Es decir,
clasifico a los clientes, clasifico los productos a partir del margen bruto y me interesa saber cuántos productos me generan el 90% del margen. ¿Por qué? Porque es la cifra donde realmente me estoy acercando más al margen global que estoy generando. Otro de los conceptos importantes que podemos aplicar cuando usamos el Pareto es si el margen es el recurso, el importe que yo utilizo para cubrir mis costes fijos, por lo tanto, mis costes fijos que representan el margen bruto, yo puedo saber a partir del Pareto cuántos clientes son los que me ayudan a cubrir y a generar ese margen bruto. Puede ser un 20%, mejor es un 25% de mis clientes, pero sigo teniendo siempre una mayoría de productos, una mayoría de clientes que siempre me generan una cantidad muy pequeña de esos recursos, de esos ingresos del margen que yo necesito. Esto es a nivel viabilidad de la empresa, es a nivel números, a nivel saber qué productos, qué clientes generan tantos ingresos en euros. Pero hay una segunda lectura que es importante, y es donde vamos un poco más allá con el principio de Pareto. Si yo conozco el 20% de esos clientes, y nos quedamos con este 20-80, si este 20% de clientes genera el 80% de mis recursos, llega el momento de saber qué tipo de producto, qué tipo de cliente es el que me está generando la mayoría de mis ingresos, de mi margen bruto. Por lo tanto, significa de que si a este 20% soy capaz de aplicarle un DAFO, tendré una información extraordinaria de una especie de patrón de qué productos son los que realmente funcionan, qué productos que yo fabrico son los que realmente son aceptados por el mercado. Aplicar un DAFO después del Pareto es la manera más eficiente de empezar a fabricar una base de datos que es única. Al final, la mejor base de datos es la que se basa en nuestra propia experiencia, es la que se basa en nuestro propio conocimiento, es la que se basa en la propia reacción del cliente frente a nuestros productos o nuestros servicios. Por lo tanto, cuando estoy haciendo un Pareto a partir de mis clientes, estoy fijando cuál es el prototipo de cliente que realmente a la empresa le interesa porque es el que genera realmente los ingresos que necesita. Pero también cuál es el tipo de producto, ese 20% si lo aplico a los productos, cuál es el tipo de producto que realmente en la que la empresa es bueno. Recordad cuando hablábamos del DAFO, de las debilidades, de las amenazas, de las fortalezas, de las oportunidades, pues es un poco las fortalezas, este 20% representa las fortalezas de nuestros productos, de nuestra oferta de cara al cliente. Aplicar el DAFO de esta manera y después ponerle números y basarlo toda la información, la clasificación a partir del margen, es una de las herramientas más potentes que puede contar la empresa. Y es sencilla, porque es fácil de analizar, es fácil de clasificar, es fácil de interpretar. Es fácil sobre todo de manejar y de analizar. ¿Por qué? Porque de toda nuestra oferta de productos o de toda nuestra cartera de clientes, solo tenemos que analizar ese 20% para saber cuáles son las características realmente que nos interesan. Cuál es el tipo de cliente, cuál es el patrón del cliente. Si aplico un DAFO al cliente, tendré un poco un perfil del cliente que me interesa. Una vez que tenemos el DAFO, una vez que tenemos analizado ese 20%, nos queda el 80% restante. Ese 80% hay que analizarlo, no podemos tirarlo a la basura, porque hay algún motivo por el cual ese 80% no acaba de funcionar. Y posiblemente, si reducimos ese 80% y empezamos a analizar por qué algunos de esos productos, algunos de esos clientes no funcionan, podremos mejorar nuestros servicios, mejorar nuestro producto y mejorar nuestra oferta. El Pareto también nos dice una cosa importante, y es que el 80% de nuestro tiempo en la empresa lo estamos dedicando a generar solo un 20% de nuestros ingresos.
Y esto es una de las cosas más terribles que hay, porque significa que parte del coste salarial, parte del coste de estructura, parte de los costes fijos, el 80% de esos costes fijos, solo se destinan a generar un 20% de nuestros recursos. Y aquí es donde entramos un poco en el tema de la organización, el tema de una estructura sobredimensionada o mal organizada, porque nos hemos olvidado de uno de los principios básicos de la gestión de empresas, que es cómo implanto procesos que me ayuden a mejorar la manera en la que trabajo, esa famosa competitividad de la que todo el mundo habla y que un día hablaremos en un vídeo, porque no es solo todo lo que reluce. Por tanto, Pareto, si lo combinamos con las herramientas del DAFO, si lo combinamos con el punto muerto, si lo combinamos con el tema de costes, es un complemento que lo que hace es consolidar nuestro conocimiento a fondo, tanto de los clientes como de los productos que estamos fabricando. ¿Para qué nos sirve todo esto? El DAFO, Pareto, etc. Nos sirve para hacer previsiones. Al final nosotros tenemos que trabajar de cara al futuro, no lo que ha pasado nos sirve para entender dónde hemos cometido los errores, sino que tenemos que mirar hacia el futuro. Hacer previsiones es la cosa más complicada, más compleja y más peligrosa que hay. Yo, cuando hago previsiones, utilizo lo que es el TAM. El TAM es la tasa anual móvil, que combinada con todas las herramientas que hemos dicho anteriormente, nos da una visión realista y nos permite hacer previsiones realizables, sobre todo, porque no hay cosa más inútil que hacer previsiones que sabemos que no se van a cumplir. Por lo tanto, las previsiones que tienen una consecuencia en el presupuesto y en la tesorería de la empresa de cara a futuros tienen que ser lo más realistas posibles, pero sobre todo tienen que ser realizables. De esto hablaremos en un próximo vídeo. Muchas gracias.